Hola, hemos realizado ya la primera fase, la hemos hecho de forma cooperativa, donde identificábamos la problemática que tenía nuestro alumnado, características que presentaba el mismo, que presentaba los que tenían esa problemática e indicadores de mejora. A partir de los indicadores de mejora comenzamos la fase 2 y lo que hicimos fue elegir un método de innovación que hubiese demostrado que podía trabajar y podía mejorar esos indicadores de mejora. Ahora vamos a hacer la fase 3 y la fase 4. Este vídeo pretende describir un poco qué es lo que vamos a tener que hacer en esas dos fases. En primer lugar, tenemos ya que trabajar con la planificación de las actividades que vamos a realizar. Esto lo vamos a hacer una vez que hayamos revisado los trabajos que habéis presentado de la fase 2, es decir, de la actividad 6. En el momento que tengamos esos trabajos ya revisados, podemos trabajar ya con estas fases, pero vamos a describir en qué consiste. La fase de planificación tiene que dividirse en dos partes, una que es la preparación y otra que es la aplicación. La preparación básicamente se basa en establecer qué tipo de contenido vamos a tener que elaborar, si es que tenemos que elaborar alguno, qué tecnologías vamos a utilizar en base a la funcionalidad, es decir, en base a lo que esperamos de las mismas, qué actividades va a tener que hacer el profesorado y qué actividades va a tener que hacer el alumnado. Y posteriormente, cuando ya tengamos esto identificado, sí que haremos una aplicación, es decir, una secuencia de actividades que va a tener que hacer el alumnado y el profesorado con los contenidos que hemos elaborado y con las tecnologías que hemos identificado. Estas actividades del profesorado no tienen por qué coincidir con estas de aquí, es decir, podemos hacer actividades para preparar, por ejemplo, elaborar un determinado material y esa actividad no estará incluida ya en la aplicación porque ya lo hemos elaborado. Para establecer un símil, pues si pensamos en una tortilla de patatas, que tenga unos ingredientes y que tenga una receta. Básicamente esta parte de aquí sería la preparación, identificar los ingredientes de la tortilla de patatas y la aplicación sería realizar la receta que vamos a utilizar. Lo vamos a ver brevemente. Básicamente cualquier tortilla de patatas tiene unos ingredientes, tiene unas actividades y tiene unas herramientas. Los ingredientes, bueno, pues evidentemente puede haber huevos de distinta calidad. Podemos tener un huevo de gallina relajada que probablemente sea un huevo mejor que de gallina estresada. Pero aún así, aunque sea un huevo de gallina estresada, podemos hacer una buena tortilla. Actividades suelen ser comunes, pues batir el huevo, pelar las patatas, etc. Y herramientas las utilizamos para trabajar con los contenidos, con los ingredientes y realizar unas actividades. Pues por ejemplo, una sartén, un plato, un tenedor. Lo importante de identificar la tecnología es saber para qué sirve, saber que la sartén nos va a servir pues para freír las patatas y para después freír la mezcla de las patatas con los huevos. No hace falta tener la última tecnología en sartenes para hacer una tortilla estupenda. Bueno, pues estos ingredientes son los que vamos a utilizar para cualquier innovación. Los ingredientes, pues tipo de contenido. Las actividades, pues las que va a hacer el profesorado del alumnado y las herramientas son las TIC. Y con todo esto, la secuenciación, la forma de utilizar de forma coordinada todos esos ingredientes, actividades y herramientas es lo que llamamos la receta. Bueno, pues estas son las dos cosas que vamos a hacer. Tenemos que tener en cuenta este símil que hemos utilizado de la tortilla para tratar de realizarlo. En paralelo a la aplicación se suele también ir explicando cómo vamos a tomar una serie de datos que nos van a servir para ver si las mejoras que he determinado se cumplen. Todo esto que se hace en paralelo a la aplicación, al menos en el diseño, es ya la fase 4 y es una fase que se basa en una estrategia científica. Posteriormente, también en la fase 4, lo que realizamos es los indicadores que puede tener una buena práctica. Pues por ejemplo, ¿es eficaz? Bueno, ¿cómo demostramos si es eficaz? Pues a partir precisamente de esta medición y contraste de resultados. ¿Hemos conseguido las mejoras?
y lo podemos demostrar a través de los indicadores que hemos elegido, ya está, ya es eficaz. Y eso es lo primero que miramos en una buena práctica. La segunda, la eficiencia, es decir, para conseguir esa mejora de resultado, ¿cuánto hemos tenido que trabajar? Aquí hay un punto que suele ser muy habitual confundirlo. ¿Por qué? Porque nosotros mezclamos, como ya vimos en la fase del camino, todas las etapas. Por lo tanto, hacer el camino, hacer la innovación, va a suponer mucho esfuerzo. ¿Pero qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que quitar es el esfuerzo que nos habría llevado preparar todos estos ingredientes, tecnologías y actividades. Tenemos que quitar también toda la parte de medición, porque es algo que vamos a ir mirando para ver si vamos a conseguir resultado, y nos tenemos que quedar con la receta. Es decir, que lo que tenemos que ver si aplicar la receta va a requerir un gran esfuerzo, bien por el profesorado, bien por el alumnado o bien por ambas partes. Bueno, pues si va a requerir un gran esfuerzo para conseguir esa mejora, no será una innovación eficiente. Si el esfuerzo, bueno, pues es admisible, no es un gran esfuerzo, pues entonces sí que será ya una innovación educativa eficiente. ¿Qué más tenemos? La sostenibilidad. La sostenibilidad, básicamente, lo único que nos dice es la posibilidad de seguir aplicando esa innovación educativa en caso de que deseemos hacerlo. Evidentemente, para ello ha debido ser eficaz. Es posible que no sea eficiente, pero podemos seguir usando. Es decir, si el alumnado y el profesorado quiere seguir, digamos, incrementando ese esfuerzo, ese trabajo adicional, es cosa suya. Pero bueno, si tiene las dos cuestiones, la eficacia y la eficiencia, es muy fácil que sea sostenible. Pero también es verdad que tenemos que mirar otras cosas cuando se hace una evaluación de una propuesta. La disponibilidad de recursos. Si, por ejemplo, cada vez que hagamos la innovación necesitamos una inversión, por ejemplo, de 5.000 o 6.000 euros, es decir, todos los años vamos a necesitar esa inversión, no va a ser una innovación sostenible. Las innovaciones suelen requerir gran esfuerzo al principio, porque se basa en todo esto, vamos a requerir una serie de recursos, pero es verdad que si todos los años vamos a requerir los mismos recursos, pues es algo que tarde o temprano pues no podrá mantenerse. O bien los recursos humanos, el profesorado cambia, y no tenemos ninguna garantía de que otro profesorado vaya a seguir utilizando esa innovación. Bueno, por lo tanto aquí lo que tenemos que ver es cómo podemos garantizar que esa innovación va a seguir utilizándose. Y para ello, como os decía, pues lo único que tenemos que ver es que, mire, yo hago esta innovación y posteriormente los recursos, pues si son de acceso libre o son institucionales, pues mira, ya no va a requerir ninguna inversión económica adicional y los vamos a tener accesibles. Y después está la transferibilidad. ¿Eso qué quiere decir? La capacidad de aplicarse lo que hemos desarrollado en la asignatura, es decir, la innovación que hemos hecho en la asignatura en otras. Esto no quiere decir, porque hay muchas personas también que dicen, no, sí, si esta innovación se puede utilizar, se adaptan a mis contenidos, a mis actividades, a mis tecnologías, y claro que pueden. No se trata de eso, no se trata de decirle al resto de profesores, decir, mire, si hacen si hacen exactamente lo que he hecho yo, si ustedes se convierten en mí, pues entonces van a poder utilizarla. No, no se trata de eso, lo que se trata es de decir, mira, los contenidos que he elaborado, ¿se pueden utilizar en otras asignaturas? Las tecnologías, la forma de utilizar las tecnologías. Se pueden utilizar las actividades o bien el proceso, la receta, se puede aplicar en otras asignaturas. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es eso. ¿Cuál sería la más sostenible? Pues toda aquella que la receta se pudiera aplicar para obtener unas mejoras concretas, las que hemos identificado, en cualquier asignatura, independientemente de que sea igual que la nuestra o no. Es decir, que se podría utilizar en cualquier asignatura de cualquier universidad. En este caso sería muy transferible. Bueno, pues todo lo que no sea eso va mermando la transferibilidad. A lo mejor solo es transferible para asignaturas de un mismo tipo o para asignaturas de un determinado curso o de una determinada universidad. Bueno, pues todo esto es lo que vamos a tener que hacer en las siguientes fases y hasta que acabemos nuestro curso.